10 escritores argentinos en el cine y otros temas, en realidad es casi una continuidad de otros escritores argentinos que también ha abordado Agustín. Que ya digo, además de ser un amigo, es una persona destacable por su seriedad en el trabajo, pero sobre todo me parece que es alguien a quien uno puede recurrir tranquilamente a través de su literatura, porque su trabajo investigativo lo que hace permanentemente es tener fuentes bien concretas. Él a veces la menciona, a veces no, pero su trabajo, insisto, si alguien muchas veces quiere investigar y saber que el contenido al cual acude, la fuente a la cual acude es verdaderamente seria, puede tranquilamente recurrir a los trabajos previos de Agustín y también a este libro que se está presentando hoy. Nuevamente, gracias al festival, gracias a José Martínez Suárez, porque sabemos que él es una de las principales promotores de que se siga haciendo la presentación de libros, no solo a través de, digamos, incitando a que la producción siga durante el año, sino que se le siga otorgando espacio en el festival. Gracias a los muchachos del Auditorium, que también son amigos y que están siempre atentos a que todo salga bien. Y vamos a arrancar, si bien hay mucho como para decir. En principio, la adhesión de Signis Argentina. Signis es la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, y Agustín es miembro honorario de esta institución, y la institución, a través de su presidenta Isabel Gatti, ha hecho llegar una adhesión para no solo la presentación aquí en Mar del Plata del libro, sino también para la presentación en general de este material, de este nuevo material que está editando Agustín. Le agradezco a todos la presencia, agradezco especialmente a José, porque este en realidad es el cuarto libro que presento dentro del marco del Festival de Cine de Mar del Plata. No pensaba venir, pero porque en las 3 anteriores ocasiones lo pedí específicamente a José, y bueno, fue tan amable de concederme esa posibilidad. En esta ocasión no lo pedí, pero parece que le llegó un ejemplar y dijo, me mandó un correo diciendo que está invitado a presentar el libro, y no, entonces no me quedaba alternativa para venir, y realmente le agradezco muchísimo. Siempre para mí es un enorme placer estar en el Festival de Cine de Mar del Plata, que me ha llenado, digamos, de satisfacciones. En realidad tendría que estar acá con nosotros Pablo Hernández, que es uno de los editores, junto con Carolina López Feijó, pero por razones de salud no pudo venir. Quiero hacer una pequeña referencia a lo de Rosa Guarú. Rosa Guarú fue la indígena que crió en los primeros años a San Martín. Incluso hay una investigación hecha por Hugo Chumbita, el historiador, que dice que en realidad fue la madre de San Martín. Él está pidiendo al Congreso Nacional para que se haga un estudio de ADN con sus restos y los restos de San Martín, para determinar realmente si es así. Yo le quiero leer una frasecita nada más de Chumbita sobre ese tema. Dice: Rosa Guarú era la indiecita que tuvo un niño, y la familia San Martín lo adoptó como propio, pero ella siguió en la casa cuidándolo, criándolo, hasta que se fueron a Buenos Aires. El niño tenía entonces unos 3 años, y le prometieron que iban a venir a llevarla a ella, pero no aparecieron nunca más. Rosa Guarú los esperó toda la vida. Cuando atacaron y quemaron Yapeyú, ella se fue a una isla brasilera, donde estuvo durante bastante tiempo. Luego volvió, levantó un ranchito en Aguapé y mantenía la esperanza de que volvieran. Le tenía un gran apego a José Francisco San Martín. Nunca se casó, aunque tuvo otros hijos. Siempre preguntaba por San Martín. Cuando era jefe de los granaderos, le regaló un retrato o una medalla que ella conservó siempre. Y al morir, ya muy viejita, la enterraron con ese recuerdo del que era inseparable. Habría fallecido en 1880 en Aguapé, un pequeño pueblo a 10 kilómetros de Yapeyú. Pablo Hernández adoptó esta denominación en homenaje a esa indígena que para algunos fue simplemente
la madre nutricia y para otros la verdadera madre de San Martín. Por supuesto. Bueno, vale todo esto porque además es interesante que una editorial adopte este nombre, ¿no? Más allá de empezar o no ahora una polémica, que bienvenida sea en todo caso seguir revisitando nuestra historia. Y hablando de eso, una de las primeras reflexiones que a mí se me ocurrieron, no es nada obviamente original, pero al leer el libro, que desde hace unos días lo tengo, es esta retroalimentación permanente entre literatura y cine, ¿no? Las obras literarias en muchos casos terminan siendo llevadas al cine o inspirando libremente a muchos guionistas y directores, y luego también hay muchos escritores, periodistas, críticos que toman la obra cinematográfica, obviamente entendiendo que tampoco en ese sentido son dos obras absolutamente distintas, que impactan absolutamente de forma diferente sobre quien lee o quien mira una película, están destinadas a tener otro proceso en la persona que recibe esa información, ese material con el cual hay gente que se expresa y lo hace muy bien, pero también esto de la retroalimentación tiene que ver con justamente muchas veces retomar la obra literaria que fue transformada en una obra cinematográfica para volver a analizarla, y es lo que sucede con algunas de las películas que aquí hace referencia Agustín, y en otros casos también hace referencia sobre estos autores como críticos o como guionistas. Digamos que es muy interesante siempre esta interrelación, digamos que no hay una forma de separar cine y literatura. De hecho, bueno, todos de alguna manera que hemos hablado de la historia del cine, entendemos que David Griffith, aquel estadounidense que dio de alguna manera origen al lenguaje audiovisual actual, que es el que predomina, ¿no?, en el mundo, se basó en la obra literaria de sus contemporáneos para hacer una estructura que es la que después él lleva al cine para que fuera entendida por todos los espectadores. En aquel momento también tuvo Griffith sus detractores, sobre todo los productores que decían que no se iba a entender una obra escrita de esa manera para ser llevada al cine. Y él confiaba, decía, si la gente puede leer un libro donde hay saltos temporales, yo confío plenamente que podemos contar también de esa manera una película. Y todo esto, insisto, es materia para que todo el tiempo estemos dando vueltas sobre lo mismo. Literatura, cine, volver a la literatura, y probablemente ese material también se transforme en objeto periodístico, pero muchas veces ese objeto periodístico tiene un tratamiento tan interesante como el que puede hacer Agustín, que además no es un trabajo estrictamente académico, sino que tiene una gran llegada porque todos lo podemos leer y entender. Y en ese trabajo exhaustivo yo destaco también la costumbre de Agustín de poner mucho contexto. A mí particularmente eso me sitúa porque entiendo perfectamente por qué alguien trabaja de determinada manera, sobre todo en la literatura o en la crítica cinematográfica, o porque hace determinados guiones, porque también en la riqueza cultural y regional que tiene nuestro país, comprendo perfectamente desde qué lugar viene ese autor literario, e inclusive también me invita muchas veces a reflexionar, que es una de las cuestiones que debería tener cada director cuando toma una obra literaria, ¿no?, para seguir respetando un poco de alguna manera también el alma del autor puesta en un libro. Pero todo eso, digo, que a veces es como mucha información, Agustín lo brinda con mucha calidad. Una de las cosas que él pidió aclarar, que hay como una pequeña trampa, los escritores argentinos que él menciona no son todos estrictamente nacidos en nuestro país. ¿No es así, Agustín? Así es. Estos textos, algunos son inéditos, otros fueron publicados en un diario de Bahía Blanca, y hay 2 capítulos que fueron publicados previamente en la revista Todos Historia, y bueno, Felicitas Luna me autorizó a incluirlo en este libro. Es cierto, hay un caso muy especial que los escritores que yo cito acá son Guillermo Enrique Hudson, Benito Lynch, Lorenzo Sánchez, Armando Discépolo, Samuel Eichelbaum, Manuel Gálvez, Alberto Gerchunov, Manuel Mujica Lainez, Sergio De Checo, Ernesto Sábado. Y después hay 2 artículos a los que yo después me voy a referir. El caso de Enrique Hudson es argentino, nacido, de padres norteamericanos, pero nacido en Argentina, pero a los 31 años se fue a vivir a Inglaterra y nunca más volvió. Sin embargo, los libros que hablan
los libros, digamos, dedicados... Él escribió muchos libros, varios libros sobre pájaros, era un especialista en pájaros. El libro quizás más conocido de él, que fue llevado al cine por Antínez, es Allá lejos y hace tiempo, ¿no? Él lo escribió en Londres en 1918, 4 años antes de fallecer, porque falleció en 1922, ¿no? Ya a una edad avanzada. Sin embargo, es absolutamente autóctono, es decir, la historia transcurre acá y la escribió en base a recuerdos. Los recuerdos trata sobre el campo donde vivió, la familia, los padres. Teniendo en cuenta que ya habías trabajado con otros autores en otros 3 libros, en este caso, ¿hubo algún motivo en especial que te llevó a hacer justamente la tarea de elegirlos a estos 10 para esta nueva edición? Inicialmente fue un pedido del responsable de la página cultural del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, que quiso, digamos, que escribiera estos capítulos para facilitar la tarea de los docentes, fundamentalmente de colegios secundarios, que querían, profesores o profesoras de literatura, para que tuvieran la posibilidad de no solamente leer los libros, tener referencias sobre los autores, sino también poder ver películas basadas en estos autores. Y así nacieron algunos de los capítulos que están incluidos aquí. Otros son inéditos, como Sábato, por ejemplo, es inédito, está incluido acá, pero inicialmente el origen fue ese. ¿Y hay alguno que, digamos, en la investigación, vos decís, bueno, esto para mí sigue siendo algo a recontar, digamos, más allá de que lo hubieses trabajado previamente, ¿hay alguno de estos autores que a vos te llame particularmente la atención por la forma en que fue abordado luego por el cine, más allá de su tarea, por ahí mucho más interesante? A veces, no todos, en realidad, por supuesto, no todas sus obras literarias fueron llevadas al cine, en ninguno de los casos de estos autores, que eran bastante prolíficos, y es posible que hicieran también una gran tarea como periodistas, como críticos de espectáculos de cine o guionistas, pero alguien que decís, bueno, cuando se llevó su obra al cine realmente fue algo extraordinario. Inclusive en el caso de Benito Lynch hay 3 películas, 2 películas fundamentalmente, Los Carenzo de la Florida de Alberto de Savaría y El Inglés de los Huesos que filmó Christensen. Pero eso, digamos, fue una concesión precisamente para hacer conocer el cine basado en estos autores. Florencio Sánchez yo creo que es indispensable de rescatarlo por su obra dramática, aunque el cine se ocupó muy poco. Fundamentalmente quizá la película más importante fue La Tigra de Leopoldo Torre-Nilsson, ¿no? Armando Discépolo es el gran exponente del teatro porteño, es decir, el grotesco fundamentalmente, se considera el fundador del grotesco. Tampoco no tuvo grandes éxitos en adaptaciones al cine. Él escribió hasta el año 1934, después vivió hasta la década del 60, pero no volvió a escribir más. Sí traducía y dirigía teatro, ¿no? La película más importante de Armando Discépolo es Mateo, de Daniel Tiner. El caso de Manuel Gálvez es uno de los directores más prolíficos que tuvo la literatura argentina, porque escribió no solamente novelas, sino también alguna obra de teatro, alguna adaptación para el cine y fundamentalmente también libros de historia, polémico, porque lo hizo desde un enfoque nacionalista. No es estrictamente fascista, pero sí franquista, fue la ideología de él, ¿no? Manuel Mujica Lainez creo que es un pequeño homenaje. Yo me recuerdo que en la década del 60, estando en Buenos Aires, asistí a un taller de literatura que se dio en la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, que lo coordinó Rúa Bastos, y a su vez él invitaba a escritores a hablar sobre su manera de escribir, y uno de ellos fue Mujica Lainez. Y recuerdo siempre una sugerencia que él hizo, ¿no? Es decir, además de escribir
trabajen en periodismo. El periodismo le va a dar la posibilidad de viajar, de estar en contacto con la realidad. Y a mí me sirvió muchísimo ese consejo, y de alguna manera yo lo fui aplicando porque también ejercí el periodismo, sí, periodismo especializado, si se quiere, la crítica de cine, pero periodismo al fin. Y recién después de muchos años de ejercer la crítica de cine me dediqué a estos libros. Pero a la hora de trasladar una obra literaria, más allá de, como digo, desde el inicio, reconvertirla en otra obra, no le podemos pedir absoluta fidelidad, el cine es otra cosa, pero siempre se tiene en cuenta, obviamente, que tenga un nivel de exposición de imágenes, ¿no? Que algo que nosotros estamos leyendo también permita de alguna manera hacer como muy visible lo que les pasa a los protagonistas, no solo tener en claro lo que le pasa a los protagonistas y que sean personajes que atrapen luego al público cinematográfico, sino en estos casos que siempre estén contando cosas que sean bien nacionales, que a veces, nacionales digo, o que nos podamos entenderlas perfectamente cuando vemos las películas. Hoy en día hay mucha más contaminación, digamos, hay como un lenguaje más universal, pero estos autores hablaban mirando a su alrededor. Y eso creo que lo trasladó muy bien el cine en una época y que ahora ha cambiado, y esa evolución en realidad no creo que sea cuestionable, es simplemente una evolución. Pero esto me permito destacarlo antes de por ahí empezar con la segunda parte, cuando dice Agustín, hay otros temas que se tratan también en este libro. Esos otros temas, hay algo que es muy interesante, que hay una persona que nosotros tenemos muy presente, los marplatenses, porque tenemos la villa, el lugar donde ella veraneaba, y porque además pasaba largos estadios aquí en Mar del Plata y siempre se refirió muy bien a nuestra ciudad, que es Victoria Ocampo, que siempre sigue de alguna manera sorprendiendo. Parece que esta mujer hubiese tenido 10 vidas por todo lo que hizo. Y bueno, en este caso, Agustín recaba información y la vuelca en el libro sobre un encuentro que luego se produjo, digamos, en una amistad epistolar, nada menos que con Sergei Eisenstein, el gran director ruso. Pero bueno, vamos a dejar que Agustín sea quien desarrolle esta historia, que además obviamente recomendamos que luego la lean en el libro, ¿no? Victoria Ocampo y Eisenstein se conocieron en mayo de 1930 en Nueva York. Eisenstein había sido contratado por la Paramount para filmar una tragedia americana, el libro de Theodore Dreiser. Llegó en mayo de ese año a Nueva York, dio conferencias sobre cine, sobre su obra en distintas universidades, y circunstancialmente tomó contacto con Victoria Ocampo, ¿no? Después participaron fueron a distintos espectáculos, incluso en una iglesia de Harlem, y él le manifestó que no estaba muy convencido de filmar esa película, de hacer esa adaptación de una tragedia americana de Dreiser, y desconfiaba muchísimo sobre la posibilidad realmente de concretar esa filmación. Después de eso viajó a Hollywood con Alexandrov, su asistente, y estuvieron trabajando en la adaptación de eso, ¿no? Victoria le dijo a Eisenstein que si fracasaba el proyecto de una tragedia americana, que la llamara, que ella se iba a ocupar de lograr que él pudiera venir a la Argentina y filmar una película acá, en Buenos Aires. Eso ocurrió realmente porque la vida de los dos rusos, o incluso después estuvo también Tissé, que era el fotógrafo, se fue complicando hasta que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos le dijo de que se tenían que ir, que no les renovaban la visa, y por lo tanto le daba un plazo para irse de Estados Unidos. Eso ocurrió en noviembre de 1930. Concretamente, el 18 de noviembre de ese año, Eisenstein la llamó a Victoria Ocampo, le dijo: estoy disponible, me gustaría ir a la Argentina para filmar una película allá. Ella contó en sus autobiografías que golpeó varias puertas, se supone que fueron las puertas de gente conocida,
ya sea comerciantes o ganaderos, pero ninguno aceptó financiar la película de Eisenstein. Creo que hay que ubicarse en la época en que ocurrió eso. Es decir, noviembre de 1930, el 6 de septiembre de 1930 se produjo el golpe de Estado fascista del general Uriburu. El ministro del Interior era Matías Sánchez Orondo, absolutamente anticomunista, y por lo tanto era muy difícil que alguien aceptara financiar una película de alguien que venía de Rusia, que era comunista, y así fracasó. Ella misma reconoce que fue un fracaso personal de ella porque no reunió los fondos como para financiar esa película. Y ella confiesa que en ese momento no disponía del del dinero suficiente, porque estaba empeñado en crear la revista Sur, que fue precisamente al año siguiente, en el año 1931. Ella había viajado a Estados Unidos para tomar contacto con Valdo Frank y diseñar esa revista, porque Valdo Frank había estado el año anterior, en 1929, en Buenos Aires, y le había estimulado, digamos, motivado para que fundara una revista, y que fue efectivamente Sur. Y eso fue lamentablemente. Yo menciono acá qué temas hubiera encarado Eisenstein de filmar acá, ¿no? La Semana Trágica, los problemas de la Patagonia rebelde, quizás algún documental sobre las reservas indígenas en Misiones, quizás alguna de las leyendas de Horacio Quiroga, porque Horacio Quiroga era un fanático del cine de Eisenstein y Kudovkin. ¿Quién hubiera filmado? La guerra de guerrillas en Salta, y quizás cualquiera de esos temas, y lo hubiera hecho muy bien. Porque las películas pasan, pero los libros quedan, y son los que dan información, conocimiento e historia de lo que estamos viviendo cinematográficamente. Así que les agradezco a ustedes que han tenido la gentileza de formar parte de ese grupo. Tienen que leer, por ejemplo, el libro que se presentó anoche, que se llama Che Berman, que es otra muestra magnífica, tanto en la edición propiamente dicha como en la información que presenta. Y estamos orgullosos de haber hecho este año 8 libros, 4 libros oficiales y 4 libros particulares. Así que fue el año que tuvimos más literatura al servicio del cinéfilo. Les agradezco muchísimo, porque han permitido el conocimiento de situaciones que no son conocidas a fondo y permiten que el hombre que está encargado o dedicado a la investigación de profundice su conocimiento. Muchas gracias. Agradecidos somos, en mi caso el agradecido soy yo, de permitir poder presentar este libro y haber dado la misma posibilidad de los años anteriores para presentar mis libros. Insisto, yo siento una enorme satisfacción, un placer de hacerlo en el marco del Festival de Cine. Gracias, José. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradeciendo la presencia, vamos a cerrar. Los invitamos a que compren el libro de Agustín, que está a la salida, acá mismo de la Sala Nashman, o si no, en las librerías donde va a estar distribuido posteriormente, y también, por supuesto, a seguir disfrutando de esta edición número 33 de nuestro festival. Muchísimas gracias, esperemos que este tipo de encuentros se sigan repitiendo a lo largo de la historia de nuestro querido Festival del Cine de Mar del Plata.